A la metodología científica. Vamos a ver si las hacemos un poquito más amenas y no tan complicado como fue lo primero, que creo que les dio un poquito de trabajo resolver los cuestionarios. Estos van a ser un poquito más fácil. Lo que vamos a ver hoy es el método científico. Bueno, el método científico es el conjunto de procedimientos por los cuales se plantean problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis científicas. Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. En ciencia, el método científico es la estrategia para la investigación y la exploración de lo desconocido. ¿Queda claro esto? Un método, por ejemplo, el PAE, es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. En la ciencia, el método científico, que es el PAE, lo usamos como estrategia para investigar y explorar lo desconocido a través de la valoración y de todas estas cosas que nosotros hacemos con los pacientes. A través de la valoración y pensamiento crítico para elaborar un buen diagnóstico de enfermería, estamos haciendo esto. Entonces, el método científico y el conocimiento objetivo del mundo constituyen la principal distinción entre la ciencia y la pseudociencia. Las pseudociencias son métodos empíricos que parecen científicos, pero que no han sido comprobados científicamente. Por ejemplo, lo podemos ver con las medicinas alternativas. ¿Estamos? Sí, por ahí parecen que son buenas en algunos pacientes, en otros no, pero no hay algo científico que nos esté demostrando que eso es valedero. Entonces eso es una pseudociencia. ¿Estamos? Bueno, ¿qué características tiene el método científico? Es objetivo. Se fundamenta en los hechos y no en las experiencias subjetivas de los investigadores. Hechos, no pensamientos, no cosas subjetivas, sino hechos, o sea, es objetivo. Es sistemático, porque sigue un orden con propósito. Ustedes vieron que el PAE era un método sistemático. ¿eh? Tiene valoración, tiene diagnóstico, tiene objetivo, tiene planificación y tiene evaluación, o sea, es sistemático. Creo que ustedes lo vieron, lo vimos el año pasado en Fundamentos del Cuidado cuando vimos lo que era el PAE. Y también coincide acá con el PAE, es un proceso circular. O sea, se inicia con las observaciones y los hechos, se levantan problemas o dudas, se plantean hipótesis o explicaciones tentativas, se diseñan experimentos y se generan nuevas observaciones y hechos. Es corregible. A medida que se van obteniendo resultados, se puede corregir los errores que van apareciendo, que es la evaluación. A través de la evaluación nosotros podemos ir corrigiendo. Yo no sé si ahora esto les va dando un poco más de sentido a lo que es método científico. Es verificable, porque puede ser sometido al examen independiente y externo. O sea, puede ser sometido a mi examen independientemente y externamente también. No es rígido. Acuérdense que nosotros dijimos que el PAE era flexible. El método científico no es un método rígido e infalible. Se puede perfeccionar. Cada vez podemos hacerlo mejor. Por eso dijimos que la ciencia no era un contenido, ¿estamos? No era, sino que era un proceso dinámico, que estaba en continuo movimiento. Uno cada vez va buscando cosas nuevas. No es que una cosa llegó, se quedó ahí adentro, no.
Es un proceso que es dinámico. Bueno, ¿qué pasos tiene el método científico? La observación, nos planteamos una hipótesis, hacemos una predicción, experimentamos, tenemos resultados, elaboramos una teoría y a través de esa teoría sacamos una ley. ¿eh? Se concluye con una ley. Fíjense que podemos también, es circular, podemos seguir a través de la experimentación de los resultados, tenemos que seguir observando, refutamos, se puede refutar la hipótesis, podemos elaborar otras predicciones, volvemos a experimentar otra vez hasta que obtenemos una teoría y una ley. El método científico involucra una serie de pasos. Según Mario Bunge, en su libro Ciencia, su método y filosofía, podemos afirmar que el método científico debe seguir 7 distintas etapas o pasos. El planteamiento del problema, la construcción del modelo teórico, la deducción de las consecuencias particulares, prueba de las hipótesis, introducción a las conclusiones en la teoría y comunicación de los hallazgos. ¿Vamos? Estos 7 pasos son los que involucran, o sea, los que diríamos que son los que debemos cumplir con el método científico. O sea, nos planteamos un problema, construimos un modelo teórico, ¿eh? Fíjense lo que fueron haciendo las teoristas de enfermería. Yo les estoy hablando acá todo relacionado con la enfermería, esto no es exclusivo de la enfermería, ¿eh? O sea, el modelo teórico, deducción de las consecuencias particulares, o sea, se deduce qué consecuencias particulares tiene, probamos esa hipótesis que nosotros nos habíamos propuesto, introducimos las conclusiones en la teoría y comunicamos los hallazgos que hicimos. Vamos a ver cada uno de ellos. El planteamiento del problema. En primer lugar, hay que partir del reconocimiento de los hechos, es decir, aquellos hechos específicos relevantes para los que se quiere investigar o conocer. De seguida se pasa al descubrimiento del problema. En este punto, la curiosidad es clave. Acuérdense que yo siempre dije traten de ser curiosos, de interesarse, de investigar. Una compañera con el tema de Erickson me preguntó y que le gustó, que había investigado, había leído quién era Erickson y le había gustado y había seguido hurgando en lo que era, o sea, fue curiosa, ¿estamos? Fue curiosa. No se quedó solamente con que Erickson era un psicólogo o un psicoanalista. Siguió buscando, buscó toda su historia, me contó que la hija de Freud lo había psicoanalizado, se había casado con una amiga de la hija de Freud, o sea, había estado en Viena, es de la escuela de Viena, había tenido que emigrar cuando vino el nazismo, bueno, todo un montón de cosas interesantes que son lindas saberlas, son lindas saberlas. No importa cuánto sepamos sobre un hecho, si no tenemos curiosidad en descubrir alguna dificultad o problema. Después viene la pregunta que nos va a permitir buscar la solución a aquella dificultad que queremos resolver. A esto se lo conoce como formulación del problema. Formulamos el problema. A ver qué es lo que nosotros queremos conocer.
Segundo paso, construcción de un modelo teórico. Para responder la pregunta debemos hacer una selección de los factores pertinentes. Tenemos que suponer las respuestas más adecuadas y posibles de acuerdo a lo que se conoce. La invención de las hipótesis no es más que proponer suposiciones que puedan explicar los hechos del problema a resolver. Acá vemos mucho la palabra hipótesis y después vamos a dedicar en una clase algo sobre lo que son las hipótesis. Estamos para que quede bien en claro algunos términos que por ahí pueden causar dudas. Deducción, tercer paso. Deducción de consecuencias particulares. Esta etapa consiste en la búsqueda de los soportes teóricos y empíricos ya realizados que nos permitan deducir los mecanismos para probar las hipótesis. Fíjense que acá vamos a ir en busca de algún soporte teórico que tengamos o empírico ya realizado que juntando esas dos cosas nos van a permitir deducir qué mecanismos hay para poder probar esa hipótesis. Es la prueba de la hipótesis. Para probar las hipótesis hay que diseñar y ejecutar los experimentos, mediciones, recolección de datos y otras operaciones necesarias. O sea que para probar eso que nosotros queremos descubrir, esa hipótesis que nosotros nos estamos proponiendo, tenemos que diseñar y ejecutar los experimentos, las mediciones, la recolección de datos y otras operaciones necesarias. Es de gran importancia el diseño y la descripción detallada de los experimentos de manera que otros investigadores puedan repetir y validar los resultados. No se va a quedar la ciencia con lo que yo diga. Van a venir otros investigadores y van a tratar de comprobar que esto que yo dije era cierto. ¿Se acuerda cuando yo les comenté lo de Einstein? Que Hopkins fue el que realmente no fue tan famoso por el Big Bang, ¿no? Sino que fue él el que demostró que la teoría de Einstein era real. Porque hasta ese momento se había trabajado durante muchísimos años investigadores y científicos y no se podía decir sí, realmente es cierto lo que dijo Einstein. Y Hopkins lo hizo creo que fue en Cambridge, en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, cuando ya había empezado a estar enfermo. ¿Estamos? Bueno, una vez recolectados los datos, estos deben ser analizados, clasificados y evaluados. En esta etapa toma fuerza la estadística. ¿eh? Acuérdense que el año pasado hablamos un poquito de estadística. Nosotros por ahí no, pero los que han estudiado ingeniería o algunas carreras relacionadas con las matemáticas ven estadística. La verdad que es una materia muy linda. A mí cuando la cursé en la universidad, en la facultad, me gustó mucho. Es estadística. Y algo que nosotros no tenemos muy en cuenta los enfermeros. Si ustedes agarran y ven una publicación de otro país, está todo basado en estadísticas. ¿eh? Las publicaciones están casi todas basadas en estadísticas. Nosotros acá, y a veces muchas de las estadísticas son inventadas, son dibujadas para cumplir con lo que era necesario. ¿Está? Luego de la elaboración de datos, se realiza la interpretación según el modelo teórico. Este es el proceso de inferencia de la conclusión. ¿eh? O sea que recién después que elaboramos todos esos datos, realizamos la interpretación según el modelo teórico que nosotros habíamos propuesto en la hipótesis. Este es el proceso de inferencia de la conclusión. Quinto paso
Introducción de las conclusiones en la teoría. Al interpretar los datos, hay que comparar las conclusiones con las predicciones y considerar si el modelo teórico es aceptado o rechazado. Si el modelo teórico es rechazado, se debe reajustar el modelo, corregirlo o reemplazarlo. El método científico no acaba cuando se confirma el modelo teórico. Hay una continua búsqueda de problemas, consecuencias o errores en la teoría o los procedimientos empíricos. Por eso vimos que era continuo. Para eso siempre serán bienvenidas las sugerencias acerca del trabajo ulterior, del trabajo que está antes. ¿Estamos? Todas esas sugerencias serán bienvenidas para ver si tenemos errores en la teoría o en los procedimientos o en lo que sea. Tenemos que usar. Comunicación de los hallazgos. Una parte importante del trabajo científico es la comunicación y la transmisión de la información. Vieron que yo el año pasado les hablé un poco. Es muy importante la comunicación. Es tremendamente importante. Saber comunicar es tremendamente importante. Esto se hace a través de artículos científicos, tesis, libros o conferencias en institutos educativos y de investigación. O sea, no tiene validez algo que yo diga y que no está escrito y que no está analizado. A veces ahí se llama como un referato. O sea, cuando uno va a publicar un trabajo científico, en un artículo, en una revista, un paper o algo, hay un referato. O sea, hay gente que lo analiza, lo estudia, ve si está bien y autoriza que sea publicado ese trabajo. Y eso es lo que le da validez al currículum de un investigador. Cuanto más trabajos científicos este, tenga producidos, o sea, cuanto más trabajos científicos haya publicado, no me salía la palabra, perdón, más es el valor que tiene la investigación que está haciendo ese científico. ¿Estamos? Después también las tesis. La tesis tiene que ser a veces un trabajo único, inédito. Nosotros, por ejemplo, no tenemos una tesis como tienen otras licenciaturas, sino es una tesina. Pero bueno, hay buenos trabajos, hay buenas tesinas. Hay tesinas que están espectaculares, han trabajado mucho sobre lo que es muy novedoso en el tema y está bueno. Después, si uno escribe un libro, bueno, ni hablemos. ¿eh? Conferencias en institutos educativos, también está bueno presentarse a conferencias. Cuando uno se presenta a una conferencia, tiene que enviar un resumen de su trabajo y también ahí hay un consejo, generalmente son el consejo del congreso o donde vos vas a dar la conferencia, son que suelen ser colegas de uno, te comunican después de tantos días si tu trabajo está autorizado o no, si ese resumen está autorizado o no, para que vos hagas una exposición. ¿eh? Y bueno, también lo que es investigación, ir publicando trabajos que han sido de investigación. Esto es una parte importantísima para toda persona que se va a dedicar a la investigación, que es la comunicación de los hallazgos. Del método científico. ¿Para qué fines se emplea el método científico? Podríamos decir que el método científico tiene dos objetivos generales. Uno intrínseco y otro extrínseco. Intrínseco o cognitivo. El objetivo intrínseco o cognitivo es incrementar nuestro conocimiento. Esto es investigar algo por el mero gusto de saber. Nada más. Por ejemplo, el descubrimiento de formas de vida desconocidas, como lo son las bacterias que viven en condiciones extremas.
En 1969, de hecho, se identificó la bacteria Thermus aquaticus, la cual vive en unas aguas termales cuyas temperaturas llegan a 100 grados centígrados. Ustedes saben que con el método de pasteurización, más o menos, no me acuerdo exactamente la temperatura, pero es alrededor de los 80 grados, se mataban casi todas las bacterias. Por eso es la leche, todo está sometido, el vino, todas las cosas a un proceso de pasteurización antes de ser envasado. Y fíjense que estas bacterias viven a 100 grados centígrados. Cuando pensábamos que hirviendo destruíamos todo. Seco o utilitario. El método científico nos ayuda a aumentar nuestro bienestar y nuestro poder. Objetivos extrínsecos o utilitarios. Mucho del conocimiento básico adquirido es luego empleado para fines útiles. Pero cuando yo les decía a veces el descontento creativo, o sea, cuando uno crea alguna cosa, está descontento con algo y porque no lo conformaba a eso y está buscando un bienestar. ¿eh? Generalmente ese conocimiento adquirido a veces es luego empleado para fines útiles. Como también uno puede crear alguna cosa que no va a servir como fines útiles. Pero la mayoría de las veces uno está buscando la solución a algo que no le gustaba. Por ejemplo, en la actualidad se pueden diagnosticar enfermedades genéticas gracias a una enzima, la TAQ polimerasa, encontrada en esa bacteria que vimos antes, la Thermus aquaticus. ¿Estamos? No es una clase muy complicada, vamos haciéndola un poquito más amena porque la otra causó bastante desconcierto porque es una materia nueva. No es tan difícil, yo sé que se complica un poco, pero vamos a ir viendo cómo la vamos a ir llevando de una manera que sea mucho más fácil de interpretar. Estos son los trabajitos para la comisión, para cada comisión. La comisión, las tres primeras preguntas las tienen las dos comisiones iguales. ¿Qué es el método científico? ¿Qué características tiene el método científico? ¿Y cuáles son las distintas etapas o pasos que debe seguir el método científico según Bunge? ¿Estamos? Después tiene, describa el planteamiento del problema, describa la deducción de consecuencias particulares, describa la introducción de las conclusiones en la teoría y describa el objetivo extrínseco o utilitario y de, con acento en la E que no está acá, usted genere un ejemplo, pero diferente al que dimos en la clase. Que no pase como pasó en adulto, perdón, en salud pública, que el enfoque de riesgo pusieron el mismo ejemplo que estaba puesto en la diapositiva. Traten de ser un poco más creativos. ¿eh? Yo ya les dije, entiendo todo, no me recriminen nada, pero traten de ser un poquito más creativos. No es tan difícil cambiar algunas cosas que ya empezamos nosotros en segundo año a manejar. ¿Estamos? No me pongan lo mismo que está acá. Investiguen, busquen, busquen alguna cosa que ha sido rara. ¿Estamos? Pero que sea diferente a este que puse yo de esa bacteria Thermus aquaticus que vive a 100 grados centígrados. Dos, las tres preguntas primeras iguales. Después seguimos con describa la construcción de un modelo teórico, describa la prueba de las hipótesis, describa la introducción de las conclusiones en la teoría, la comunicación de los hallazgos. Tienen una preguntita más porque hay una que es muy cortita, por eso acá agregué, tienen una más, son 8. Y la 8 es describa el objetivo intrínseco o cognitivo de un ejemplo diferente al que dimos acá. También busquen del objetivo intrínseco un ejemplo diferente al que yo di acá
en las diapositivas. Bueno.